En España se producen entre 2.000 y 4.000 agresiones por delitos de odio al año, la inmensa mayoría por motivos racistas o xenófobos. Sin embargo, tristemente, solo el 10% de los agredidos se atreve a denunciarlo. Entre ellos, uno de los que lo ha hecho ha sido el presidente de SOS Racismo, que ha sufrido gravísimas amenazas en los últimos meses hacia su persona. Es por eso que en La Tuerca hemos venido hasta aquí, hasta el barrio de Lavapiés, uno de los más culturales de la capital española, para conocer más de esta realidad que no siempre sale en los medios de comunicación. Esta es la segunda vez que denuncio a la policía unos hechos de este tipo. La anterior vez unas personas me subastaron aprovechando pues, ese símil de la esclavitud y tal, pues, por el hecho de ser negro, y en este caso me empezaban a insultar por el mismo motivo y llegaron incluso a amenazas de muerte, pues uno poniendo mi Twitter y 3 balas, otro poniendo una imagen con una pistola. Entonces, claro, ya es la segunda vez en 3 meses y el único trasfondo, el motivo principal es por el hecho de ser negro. Amenazas o insultos que la mayoría no se atreve a denunciar. Porque no saben a dónde ir, porque no confían en el sistema judicial, porque no confían en una policía que luego les discrimina por la calle y les para por su color de piel. Entonces hay muchas situaciones que no les permiten denunciar, y por lo tanto nosotros lo que buscamos es que exista esa protección para que tú, cuando seas víctima de racismo, se te haga justicia por el hecho de haber sido víctima de racismo. Porque el racismo permea todas las capas de la sociedad. Está claro que en el espacio público es donde se encuentran muchas de estas discriminaciones. Vemos, por ejemplo, cuando la policía te para por el hecho de ser gitano, por el hecho de ser árabe o por el hecho de ser negro. Pero también lo vemos en espacios privados. Lo vemos cuando una persona latina o 2 personas latinas van a una discoteca y no les dejan entrar por el hecho de ser latinos. O cuando una persona quiere ir a alquilar un piso y no se lo alquilan porque es inmigrante. Entonces, lo vemos en espacios públicos, lo vemos en espacios privados, lo vemos a nivel institucional, desde con la exclusión sanitaria que se ha vivido aquí durante varios años, o lo vemos también con la persecución que se hace a los manteros o con lo que está ocurriendo en la frontera sur en España. Por eso, desde SOS Racismo piden una ley integral contra los delitos de odio, una ley como la que recoge los casos de violencia machista. Es el ejemplo principal que nosotros ponemos con el tema de la violencia machista, que es evidente que a día de hoy sigue teniendo sus lagunas, sigue teniendo, y vemos pues, bueno, con las cifras de víctimas que existen, pero sí que es verdad que se ha hecho una labor de sensibilización desde el Estado, desde el sistema judicial, a nivel de sociedad civil, para que y se han dotado de herramientas. Existen números de teléfono, la gente más o menos podemos decir que sabe dónde tiene que ir a denunciar, pero es algo que no ocurre con el racismo. No existe un número de teléfono al que tú puedas llamar cuando sufres racismo, no se recopilan datos. Además, nos advierten también del aumento del discurso racista o xenófobo en nuestro país y de sus consecuencias. A nivel de discurso se ha endurecido, pero de momento, por suerte, no se ha traducido en representación política. Hay un caso que ocurrió creo que hace unos 6 meses, cuando un guardia civil mató a tiros a una persona árabe sin ningún motivo aparente. Él se justificó diciendo que lo vio árabe, pensó que era un terrorista y se lo cargó. Ahí ese es un ejemplo claro de cómo funciona la islamofobia, porque hizo 3 supuestos que podían haber sido o podían no haber sido. El primer supuesto fue que él, por su aspecto, dio por hecho que era árabe. Podía no ser árabe, hay gente que morena de piel, que no es árabe y no ocurre nada. Y él hizo esa suposición, siguió adelante. Hizo después otra suposición, que dio por hecho que esa persona era musulmana. Podía ser musulmana, pero podía no ser musulmana. Hizo una tercera suposición, que fue que aparte de ser musulmana, era terrorista. Que podía ser terrorista, podía ser que no. Al final, gracias a esos prejuicios, terminó cargándose a esa persona. Entonces eso es lo que tenemos que combatir. Por eso nos piden responsabilidad a todos los medios de comunicación para que los datos se ofrezcan en contexto. Datos como que solo el 1% de los inmigrantes que entran a España lo hacen por las vallas de Ceuta o Melilla. Ni son ni han supuesto nunca una invasión, o para que no se resalte el origen de un criminal cuando tampoco se resalta en caso de ser español de nacimiento, para que las palabras, en fin, no viajen envenenadas.